Buenos días, chicos y chicas. ¿Están allí? Por favor, necesito me confirmen si están presentes. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Por favor, confírmame. Buenos días, profesor. Sí, se lo escucha. Ok, perfecto. Bien. Vamos a empezar ya. Ahora mismo. Dame un momento, por favor. Bien, ok. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, dado que la vez pasada, ¿no? Por razones de salud no pude estar en vivo. Sin embargo, vamos a subir luego las clases grabadas, ¿ya? Vamos, en primer lugar, a retomar lo que estábamos comentando antes de lo que fue la práctica calificada, ¿verdad? También que les tomé, donde solo participaron dos de ustedes. Lamentablemente, los otros dos, no sé qué habrá pasado con las otras dos personas, no hubo comunicación de su parte, de modo que asumo que, bueno, no se presentaron porque no estudiaron, ¿no? Ok, entonces, como te comentaba, vamos a proseguir con el tema de turismo sostenible, con la última parte ya, esta segunda parte, donde vamos a finalizar algunas ideas de cómo llevar sobre todo el turismo sostenible a la práctica, ¿no? Al día a día de lo que es la actividad turística. Como bien hemos mencionado, si hablamos de turismo sostenible, hablamos del turismo que abraza los principios de la sostenibilidad, ¿no? El principio, pues, de rentabilidad económica, de integración sociocultural y conservación o preservación ambiental, ¿no? Para que haya realmente turismo sostenible, tiene que cumplirse, pues, esos tres principios en todas las operaciones, decisiones y actividades que implique el turismo. Y hoy por hoy, dentro de esta filosofía o esta visión de un turismo más responsable, más justo, más inclusivo, más equitativo, ya se asume, según los expertos, que todo tipo de turismo debe ser en su diseño y en su práctica sostenible. O sea, debe cumplir plenamente con los principios de la sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, eso quiero que les quede claro. No se trata de una tendencia más, no es una moda. Hoy por hoy, toda la documentación que, digamos, declara o promueve la importancia de la sostenibilidad, nos da cuenta de que sí, es necesario en aras de el cuidado ambiental, en aras también de preservar la cultura de las poblaciones locales y también de satisfacer mejor a los turistas, al nuevo turista que quiere un contacto más auténtico y más responsable con la naturaleza y con el medio cultural, pues reclama, ¿no? Que haya criterios de sostenibilidad en sus viajes. Entonces, no es un tema pequeño, no es un tema cliché, ¿no? Tiene mucha importancia. Acá lo que les estoy presentando es justamente como hemos visto, ¿no? El sistema turístico tiene muchos actores. Está el sector público, acá lo vemos, ¿no? El sector público está conformado por quién? Por los ministerios, por las municipalidades, las DICETURES o las direcciones regionales de turismo, las GERCETURES o las gerencias regionales de comercio exterior y turismo, y también por toda entidad pública, ¿no? Que tenga que ver o que esté relacionada con el turismo.
Indecopi, Promperú, por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, los ministerios de Transporte, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente. Entonces, todos ellos tienen sí o sí, y ustedes se dan cuenta rápidamente, relación, ¿no? Con la gestión, diseño de políticas y planes del turismo. Cuando hablo del sector público, hablo de entidades públicas, aquellas que dependen del Estado y que están vinculadas directa o indirectamente con el turismo. ¿Ok? Y el sector privado está conformado por quién? Evidentemente por las empresas, por los negocios, por las asociaciones u organizaciones privadas, es decir, de índole empresarial, de índole privado, ¿no? Sobre todo las empresas asociadas, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Turismo, la Canatur, trabajan en sintonía, ¿no? Con lo que hace el sector público. Entonces tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar a asociaciones, sinergias para trabajar políticas y planes en favor, en beneficio del turismo. Por ejemplo, nosotros tenemos, y ustedes se los he comentado alguna vez, nos regimos bajo el Plan Estratégico Nacional de Turismo, el llamado PENTUR. Entonces, ese PENTUR nace, es cierto, de acá, del sector público, a través del ministerio, pero es resultado de un trabajo, ¿no?, desarrollado entre privados y también el sector público. Y es más, dentro del sector público también podemos incluir a las universidades públicas, llámese San Marcos, Villarreal, que cuentan con escuelas profesionales de turismo. Y en el sector privado también podemos incluir, ¿no?, a las universidades privadas, llámese, no sé, la UPN, la San Martín, ¿no?, que, entre otras, que tienen pues injerencia o voz propia para fijar las políticas y planes del turismo en Perú, siempre de la mano del sector público. Es un trabajo conjunto. Y yo se los expliqué cuando hablamos de las funciones, ¿se acuerdan? Las 5 funciones del turismo sostenible o para que éste sea sostenible, ¿no? Tiene que haber una participación informada por parte de los actores del sistema turístico, ¿ya? Entonces miren cómo no solamente hablamos pues de un concepto teórico o técnico, requiere sí o sí participación activa de las entidades públicas y también de los empresarios o el sector privado. En otro nivel también podemos ver que está nuevamente el sector privado, está el gobierno local. Cuando hablamos de gobierno local me refiero a las municipalidades distritales, llámese la municipalidad de Barranco, la municipalidad de Miraflores, de Lunaguaná, de los distritos, porque ellos tienen rápida gestión, inmediata injerencia de sus atractivos, circuitos o propuestas turísticas, ¿no?, dentro del territorio de su distrito. Por eso es importante en este cuadro de gestión turística sostenible destacar, ¿no?, la gestión o la presencia del gobierno local, ¿no?, representado por la municipalidad y con su oficina o departamento, pues, de turismo. Algunos lo incluyen dentro del departamento de desarrollo económico, otros incluyen el turismo o la oficina de turismo en jefaturas o departamentos de desarrollo social o cultural, pero digamos que con frecuencia vemos que en distritos que tienen importancia turística hay pues, ¿no?, una oficina o un pequeño despacho, ¿no?, de turismo. Y también, por supuesto, sin descuidar la relación con otros niveles de gobierno, ¿no? Me refiero pues al nivel de gobierno central, que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y también el nivel de gobierno regional, encabezado pues por los gobiernos regionales que están pues, ¿no?, en nuestro país, llámese de Arequipa, de Cusco, de Puno, etcétera. Las ONGs, ustedes lo deben saber, son las organizaciones no gubernamentales, o sea, no persiguen lucro, no persiguen pues ganancias o rentabilidad, sino que son asociaciones o grupos de personas, colectivos, que se reúnen con un fin social, recibiendo, eso sí, financiamiento, ¿no?, muchas veces extranjero o también de grandes empresas, ¿no? Entonces las ONGs también participan, hacen, ¿no?, trabajan proyectos de desarrollo turístico y muchas veces también tienen especialidades o áreas, ¿no?, con líneas de desarrollo en turismo. Ellos trabajan de la mano en los proyectos que hace el gobierno local, los asesoran, les dan asistencia técnica, les dan pues capacitación, etcétera.
Y no menos importante, la población, la comunidad. No podemos hablar de gestión turística sostenible si no incluimos a la población, ¿no? Como decisor importante. Al final lo que perseguimos es que la población sea autónoma, independiente en la toma de sus decisiones en pro del turismo. O sea, toda gestión turística sostenible o con criterios sostenibles busca eso, ¿no? Que la población se empodere, sea una comunidad del Ande o sea una comunidad de la costa o de la Amazonía, esta población que apuesta por el turismo tiene que organizarse, tiene que crear cooperativas, asociaciones y fijar la pauta y la agenda de sus actividades turísticas, ¿no? Esa es la, digamos, lo que buscamos, ¿no? La meta que abrazamos cuando hablamos de gestión turística sostenible, ¿no? Bien, hemos pronunciado esta palabra gestión, ¿no? Pero me gustaría saber de ustedes, ¿no? Por parte de ustedes, ¿qué entienden por gestión? ¿Qué entienden por gestión? A ver, chicos, quiero que participen, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué me dice Sniff MN? A ver, caballero, ¿qué entiende usted por gestión? Vamos, con toda confianza, hable. Profesor, buen día. Para mí, a mi parecer, gestión es algo que hace un grupo de personas para un resultado positivo. Ok, muy bien. Claro que sí, tiene que ver con hacer tareas, ¿no? Con desarrollar, con ejecutar en base a una organización de personas, de recursos, presupuestos, para llegar a un objetivo, para llegar a un cambio, ¿no? Muy bien, estimado Smith, estuviste bastante acertado. Eso es la gestión, ¿no? O sea, sin ir demasiado al concepto mismo exacto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la gestión es eso, ¿no? Es la capacidad de ejecución de una obra, de una tarea, la capacidad de implementar políticas, la capacidad de llevar a cabo planes, ¿no es cierto? Y de hacer que las tareas se cumplan. Eso es la gestión. Entonces, lo que buscamos en el turismo sostenible es que haya una gestión, como ustedes se dan cuenta, una forma de hacer las cosas, una forma de trabajar, donde participen todos, ¿no? Entidades públicas, entidades privadas, las ONGs también con su especialización y sobre todo la población, que la población tenga voz y voto en todo lo que es el desarrollo turístico. Muy bien, estupendo. Bien, ahora si hablamos ya de, digamos, temas más comerciales, porque está bien tomar en cuenta el concepto, su importancia, eso es válido, creo yo, pero también no hay que negar eh, la supremacía de la realidad, ¿no? Y la realidad nos indica que como profesionales, como especialistas, como técnicos, tenemos que hacer que realmente lo que invertimos, lo que movilizamos, lo que gestionamos en turismo, se traduzca en beneficios, en prosperidad, en ingresos económicos, en desarrollo, ¿verdad? Y la única forma que conocemos en el mundo para que haya pues ingresos económicos y haya prosperidad, desarrollo para nuestros pueblos a través del turismo, ¿cuál es? La comercialización. Vale decir, el acto pues de vender, ¿no? Aunque la comercialización es un concepto más amplio, va más allá de vender, pero finalmente si no vendes, no consigues pues ingresos y por ende no puedes llevar, ¿no? Desarrollo, prosperidad, crecimiento económico a los territorios turísticos. Entonces es muy importante, digamos, llevar la teoría a la práctica y ver, ¿no? Cómo comercializamos, cómo vendemos, cómo hacemos rentable el turismo sostenible en el mercado. Bien, lo primero que hay que decir es que se comercializa por lo general bajo el nombre de ecoturismo. Muchas de las personas tienden a hablar de turismo sostenible como ecoturismo. Vamos a ver después que no es solamente ecoturismo. El ecoturismo es una de las expresiones, ¿no? Más notables de lo que es turismo sostenible. Y vamos a ver luego de turismo alternativo, pero no es la única, ¿no? Sí podemos decir que su característica o se caracteriza por ofrecer productos turísticos no masificados, o sea, no convencionales, no masivos, no donde hay tanta gente, donde hay tanta muchedumbre, de bajo impacto. ¿Por qué? Porque es respetuoso con el medio natural y con la cultura del destino. ¿Ok?
¿ok? Entonces es un turismo pues no convencional, más responsable, que cuida el medio ambiente, ¿no? Por el protagonismo del elemento verde, del elemento naturaleza, es que el ecoturismo también es llamado turismo ecológico o turismo verde. Eso lo hemos comentado, pues, ¿no? Y por lo general se desarrolla, pues, ¿no? En los ámbitos naturales, como las áreas naturales protegidas, las ANPs, como la Reserva Nacional de Paracas, como el Parque Nacional del Manu, ¿verdad? La Reserva de Paracas también que te mencioné con las Islas Ballestas, las Lomas de Lúcumo, ¿no? El santuario histórico Bosque de Pomac en Lambayeque, etc. Entonces, casi siempre el ecoturismo tiene razón de ser en áreas naturales protegidas, ¿no? Siempre decimos eso, que el ecoturismo cobra forma en el ámbito natural. Sin embargo, cuando hablamos de turismo sostenible, esto puede aplicarse a otros tipos o modalidades de turismo, porque así como usted puede proteger, ¿no es cierto?, o preservar los recursos en Paracas, o preservar los recursos en el Pacaya Samiria, ¿no? Esta reserva que está en Loreto, también usted debería tener un comportamiento, una ética, una responsabilidad de viaje, si lo hace pues en la ciudad, en la urbe, ¿no? En la metrópoli. Llámese el centro histórico de Arequipa o el centro histórico de Lima, ¿no? O ya sea en Milán o en Roma o en Buenos Aires. Entonces siempre debe trabajarse o debe cuidarse, ¿no? El entorno con criterios sostenibles. Sin embargo, y esto lo digo para no confundirlos, si hablamos de comercialización, ya sabemos pues que casi siempre el turismo sostenible se comercializa, se vende como ecoturismo. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la temática del turismo sostenible? O sea, ¿qué implica? ¿De qué forma podemos considerar unas líneas de desarrollo? Pues acá tenemos algunas, ¿no? Hay temas cruciales que dentro del marco del turismo sostenible merecen toda nuestra atención. Una de ellas, quizá la más sensible, lo hemos hablado también creo alguna vez, es la prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, lo que se denomina ESNA, ¿no? Incluso el MINCETUR, enhorabuena, el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo nuestro, viene trabajando hace ya unos años, ¿no? Una política y todo un programa, ¿no? Que combate el ESNA, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por causa del turismo, porque no se puede negar que en el Perú, como en otros países, hay trata de personas o trata de blancas, ¿no? O sea, todo un negocio mafioso por el cual se secuestran o se venden niños, niñas, adolescentes con fines sexuales, ¿no? Y hay lamentablemente agencias de viaje, operadores, ¿no? Guías, ¿no? Que están dentro de toda esa mafia. Lamentablemente es así. Entonces el MINCETUR lo combate con este programa llamado ESNA, dentro del tema o de la filosofía y la sostenibilidad, porque ustedes saben que el principal recurso y el más importante del turismo es pues el ser humano. El ser humano es lo más valioso, ¿ok? Los desafíos del cambio climático también, estamos en una era en la cual no solo vivimos el azote de la pandemia, sino también cambios no drásticos en el entorno global a nivel de cambio climático, los incendios forestales en Australia, en la Amazonía de Sudamérica, básicamente de Brasil, Colombia, ¿no? Y parte de Perú son prueba de ello. Entonces, no se puede escapar, ¿no? Del desafío, por ejemplo, que plantea el calentamiento global. Hoy día prácticamente nadie habla de eso porque estamos todos preocupados por el coronavirus, pero es una realidad. Entonces, habrán actividades económicas que de alguna forma contribuyen negativamente al calentamiento global, y habrán otras, como el turismo, cuyo impacto es menor, porque no se puede comparar, ustedes saben, ¿no? La contaminación que genera pues una fábrica, la contaminación que genera la minería versus lo que genera el turismo, cuyo impacto negativo lo hemos visto, sí, es real, es verdad, pero tampoco pues tanto, ¿no? O sea, si lo comparas con esas actividades, el turismo, digamos, no es tan dañino, no es tan pernicioso, no es tan negativo, ¿no? Entonces creo que se inserta bien como actividad económica sostenible
enfrentando, ¿no?, los desafíos del cambio climático. Otro tema también relevante es la responsabilidad social empresarial, conocida como RSE, que tiene que ver mucho con lo que hace la empresa, el negocio en favor de la comunidad, en favor de la sociedad. Realmente está creando empleo, están pagando sus impuestos que generan después desarrollo para las poblaciones, los toman en cuenta dentro de sus políticas, dentro de sus planes de negocio, hacen campañas de salud, hacen campañas de capacitación para la comunidad, les importa realmente el bienestar, la calidad de vida de los comuneros o de la población donde está ubicada su empresa, su negocio. Todo eso entra dentro de ese paquete llamado responsabilidad social empresarial. Y como les digo, tiene que ver con la buen accionar, con todas las acciones que hace la empresa en beneficio de la sociedad, ¿no? Considerando a la población no solo como consumidores, sino como personas, como seres humanos que merecen, pues, ¿no?, un nivel de vida. ¿Ok? Por ejemplo, Condor Travel, que ya te comenté, es un tour operador muy importante en Perú, también con presencia internacional, y que, por ejemplo, desarrolla productos turísticos de turismo rural comunitario en poblaciones que no son tan conocidas o no son tan famosas. Entonces, Condor Travel, ¿qué hace? Las desarrolla, las capacita, las planifica y después las incluye dentro de los paquetes turísticos que le vende a turistas extranjeros. Entonces, de alguna forma les genera ingresos económicos porque les lleva a turistas para que consumen y gasten su plata, ¿no?, allí en esos pueblos. Estupendo, bien por Condor Travel, ¿no? Es un buen ejemplo de responsabilidad social empresarial, porque trabaja con inclusión social, que es un principio, como tú sabes, de turismo sostenible. ¿Ok? También tienen que ver acá las políticas públicas del Estado. Entiéndase por política pública todo un programa en beneficio, ¿no?, de una gran parte de la población. Por ejemplo, la política pública de inclusión social, traducida pues en programas de beca 18, ¿verdad?, en pensión 65, etc. Todas esas son políticas de inclusión social. Hay también políticas de educación, ¿no?, que hablan pues del incremento del presupuesto, de más escuelas, de las evaluaciones o exámenes a los profesores, sobre todo de educación básica, ¿no?, primaria, secundaria, en aras de mejorar, ¿no?, la competitividad de la educación en Perú. Entonces son políticas públicas. El turismo también es una política pública. El reto es que no se quede solamente en un discurso, sino que realmente se traduzca, ¿no?, en resultados efectivos. Estamos justamente en ese camino. ¿Qué más? Otro concepto clave también es la ecoeficiencia. Es muy importante, apúntenlo a la ecoeficiencia. Este concepto fue introducido por Antonio Brac Eck, un peruano, el peruano que fue primer ministro, ¿no?, del ambiente. Él hablaba la ecoeficiencia, ¿no?, hacer más, pero con menos recursos y con menos impacto ambiental, ¿no? O sea, con menos depredación, con menos desgaste y agotamiento de los suelos, de los paisajes, de los recursos naturales, pues, ¿no? Y él planteaba ese tipo de filosofía, ¿no? Cómo reciclando, reutilizando, utilizando tecnología amigable del medio ambiente, etcétera, etcétera. Otro concepto clave y que hemos tocado, creo, así muy tangencialmente, es la cultura turística. La cultura turística, escúchame bien, reemplazó ya hace unos buenos años al concepto de conciencia turística. Todavía hay profesionales, yo escucho, ¿no?, algunos que hablan de conciencia turística. Ya, ese concepto ya quedó en el pasado. Hoy se habla de cultura turística. Incluso esto está refundado por la OMTA, por la Organización Mundial de Turismo. Lo correcto es hablar de cultura turística. ¿Por qué? Porque el concepto de conciencia turística eh, alude al individuo, al sujeto, a una sola persona que debe tomar conciencia, valga la redundancia, de sus responsabilidades, de la importancia en este caso del turismo. Pero cuando hablamos de cultura turística, ese concepto de cultura nos refiere a un colectivo, a una población, a un conjunto de personas, ya no solamente una, a un conjunto de personas que se movilizan porque reconocen, ¿no?, la importancia del turismo.
¿no? Valoran, reconocen su impacto económico, ven en el turismo pues una oportunidad, una vía para el desarrollo, para el crecimiento económico. Entonces, cultura alude a la población, al colectivo, en tanto que conciencia solamente al sujeto, al individuo. ¿Se dan cuenta? Entonces, este concepto de cultura turística es más fuerte, es más idóneo y correcto dentro de la filosofía de la sostenibilidad turística. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las señales de cultura turística? Por ejemplo, el buen trato al turista por parte de los ciudadanos, el que las autoridades o todos sus referentes, llámese policías, por ejemplo, den información, protejan y cuiden al turista, que el marco legal no lo aplaste al turista, sino que nuestra legislación, nuestras leyes, disposiciones legales realmente favorezcan, ¿no?, su seguridad, su protección, su preservación. También cultura turística es que haya, pues, ¿no?, en los territorios visitados ciertos niveles de servicios, de acondicionamiento, de infraestructura para ese turista. Y al mismo tiempo que este turista, este visitante, también tenga un buen comportamiento, ¿no?, con nosotros. Aunque no lo crean, nuestro nivel de cultura turística en Perú todavía es bajo. Puede ser que sí, somos muy hospitalarios, cálidos, pero si, por ejemplo, ya ha pasado, ¿ah?, que un turista preguntaba, un turista extranjero, ¿no?, preguntaba en la Plaza Mayor a los efectivos de Serenazgo, estos chicos de Serenazgo que pasan con su camioneta y están con sus chalecos, ¿no? Les preguntaban sobre cómo llegar, no sé, a Miraflores, cómo llegar a la Huaca Puyana, a la Huaca Mateo Salado, cómo llegar a las lomas de Lúcumo, ¿no? Estos efectivos de Serenazgo no sabían dar información, no tenían noción ni del tiempo, ni la distancia, ni, ni cuál era la información básica de ese lugar o atractivo que el turista, ¿no?, quería visitar. Entonces ahí te das cuenta que no hay pues un buen nivel de cultura turística. Y también pasa con el ciudadano de a pie, ¿eh? O sea, el hombre de a pie, el turista le pide alguna información, alguna cómo llegar a tal lugar, todo, y el vecino no lo sabe, pues, no sabe dar orientaciones, porque desconoce información turística. Claro, eso no pasa con nosotros, porque de alguna forma ya estamos formados, ustedes también se están preparando, todo, en varias cosas, para dar un buen servicio a los turistas. Pero esto no solo recae en las empresas, ¿ah? O sea, según la teoría de la cultura turística, la población entera de un país turístico debe estar en condiciones para por lo menos ofrecer un buen trato al cliente y darle información, orientación básica al turista. Y eso en Perú no pasa muchas veces, pues, ¿no? La gente desconoce ciertos lugares. Yo conozco chicos, gente que no sabe, ¿no?, de las iglesias o museos numerosos e importantes que hay en el centro histórico de Lima. Solamente en el centro histórico de Lima tú tienes para pasarte medio día o más todavía caminando, visitando, paseando por monumentos, iglesias, museos, espacios públicos, monumentales. Pero la gente pues no le toma el interés debido, ¿no? Entonces eso no puede pasar, ¿no? En otros países, la gente que valora su ciudad y que reconoce la importancia del turismo, sabe dar, además de buen trato, buena información a los turistas, ¿eh? Así que eso hay que pensarlo y sobre todo accionarlo. Bien, también como les comentaba el concepto de inclusión social, que ya lo dije, ¿verdad? Y la lucha contra la informalidad. Eso es muy importante. Acuérdense que el Perú es un país todavía muy informal. Ese es un talón de Aquiles para todos nosotros. Es una problemática porque genera, pues, o da lugar, ¿no?, a estafas, a publicidad engañosa, a trabajar al margen de la ley. Entonces, si queremos ofrecer calidad, seguridad real a los turistas, tenemos sí o sí que ser formales. Si la pandemia destapó algo en turismo en Perú y en general en otros sectores económicos, es que somos muy informales. Por eso que no reciben, pues, ¿no?, parte de la reactivación, de los programas de reactivación económica, financiamientos o apoyos, créditos que el gobierno está dando.
porque no están formalizados, no tienen un RUC, no tienen una escritura pública, no forman parte pues de las empresas que están que se incluyen, ¿no?, dentro de los programas del MINCETUR. Eso es muy importante. Ustedes sabían que, por ejemplo, toda agencia turística, agencia de viajes para trabajar, tiene que contar, pues, ¿no?, con la licencia también del MINCETUR. Es todo un trámite. Pero claro, como algunos son informales, no lo hacen, pues, ¿no? ¿Implica dinero? Sí, es dinero, sí, pero hay que formalizarse. Porque si tú eres una empresa constituida formalmente, tienes beneficios, como algunas empresas que ya se están beneficiando, pues, ¿no?, de este programa FAE, que da préstamos y asistencia económica financiera a pymes y MIPES turísticas, pequeñas, micro, medianas empresas, ¿no?, del turismo. Y es obvio que las que son informales no reciben esos beneficios. ¿Se dan cuenta? Entonces, la sostenibilidad también promueve eso, ¿no?, que se trabaje más bien con empresas o negocios formales. Formales. Es ese todo el menú temático del turismo sostenible. Ustedes se van dando cuenta, es un amplio espectro, ¿no?, de temas y puntos importantes a considerar. Bien, turismo sostenible, discurso o realidad. Acá les presento algunas acciones que como turistas, como gestores, como guías, como empresa, podemos hacer día a día, y de hecho ya se hacen, ¿no?, por muchos actores del turismo, en beneficio o en aras, ¿no?, de trabajar bajo criterios de sostenibilidad. El ahorro de energía y agua, por ejemplo. Eso es capital, ¿no es cierto? Disminuir y reciclar los residuos. Seguramente ustedes lo hacen, o su familia, pues si no lo hacen, hay que hacerlo, chicos, que cambiar el chip, porque de verdad el mundo está complejo, ¿no? La gente, como les digo, parece que se ha olvidado del cambio climático, entonces hay que, de alguna forma, aunque sea con una pequeña acción, disminuir, ¿no?, reciclar los residuos. Trabajar con recursos locales, lo que la tierra nos da, eso mismo, trabajar, ponerlo en valor, ¿no? Minimizar la contaminación, ya sea visual, auditiva, o la contaminación generada por desechos, ¿no? También todavía hay gente que hasta el día de hoy sigue contaminando, ¿no?, las calles con las cáscaras de las frutas, con las envolturas de sus golosinas, ¿no?, de sus snacks, y eso es francamente, pues, insoportable, ya intolerante, ¿no? Intolerable, perdón, a estas alturas del partido, en pleno siglo XXI. Usar tecnología de bajo impacto también, ¿no? Por ejemplo, estas planchas de luz solar que absorben, ¿no?, la luz solar, y que pues son parte, ¿no?, de tecnología ecoamigable. Crear normas internas o regulaciones ecológicas también, eso también es muy relevante, tener un marco legal, una serie de normas, de pautas de comportamiento que cuiden, ¿no?, el ambiente, que pongan en valor los recursos culturales, locales. Eso también es parte, una tarea muy importante del turismo sostenible, ¿no? Tener una serie de normas. Acuérdense que la gente, si no hay normas, si no hay códigos, la gente hace lo que quiere, ¿no? Entonces se crea pues un cuerpo normativo que regule la conducta, ¿no?, de los turistas también. Capacitarse en temas ambientales, culturales, eso es lo que yo les recomiendo. No se conformen solo con lo que reciben en Cebatur, con las clases que estamos dando. También ustedes por su cuenta busquen grupos, capacitaciones. Hay webinars, transmisiones gratuitas en turismo de universidades tanto de Perú como del mundo entero. Y hoy día por el internet ustedes a un solo clic están al acceso de eso. Y está ahí, es gratuito, libre. Tienen que capacitarse, porque lo que hoy tiene validez, escúchenme, ¿eh?, lo que hoy tiene validez, lo que hoy tiene importancia teórica, quizás con este mundo tan volátil, tan cambiante, en 5 años ya cambia y surgen nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas técnicas, nuevas formas de trabajar, y no podemos pues quedarnos rezagados. Por eso capacitarse en temas ambientales y culturales es clave. Aplicar la ecoeficiencia, que también lo he mencionado hace unos minutos, que es producir más con menos recursos y con menos impactos ambientales. Como, por ejemplo, reciclando, ¿no es cierto? Reciclando.
haciendo campañas de recojo de basura también, campañas en pro del medio ambiente, eh, aprovechar, por ejemplo, todo el cuerpo, todo el 100%, ¿no?, de los productos locales. Ustedes sabían que, por ejemplo, las cocinas o los restaurantes vegetarianos, veganos, saludables, no tienen mermas, ¿no? Porque aprovechan todo, las cascaritas, los tallos, todo, para hacer ensaladas, para hacer postres o decoraciones, ¿no?, de los alimentos. Entonces eso también es una forma de ecoeficiencia, porque sacamos el máximo provecho de los recursos, ¿no es cierto? O sea, producimos más, pero aprovechando todo el recurso, de manera que no hay desperdicios, no hay pues un desgaste en vano, ¿ok? Y eso a la larga tiene también un impacto ambiental. Certificarse con sistemas de gestión ambiental e implementar centros de interpretación y concientización en el destino. Eso también, eso último es muy importante, por favor, recálquenlo, porque hoy en día, si usted apuesta por turismo sostenible, tiene un proyecto, ya sea en Ventanilla, ya sea en los pantanos de Villa, donde hay humedales, debe considerar que primero el turista debe visitar un centro de interpretación. ¿Qué es un centro de interpretación? Es un espacio informativo, educativo, lúdico, en el cual antes de visitar, por ejemplo, los pantanos de Villa o los humedales de Ventanilla, usted primero se concientiza. Primero le dan información clave sobre lo que va a ver. Le informan acerca de la importancia, el valor ambiental, ecológico de los pantanos, de los humedales, de sus aves o de la fauna local que ahí puede encontrar. Le informan, le recalcan la importancia de eso. Entonces usted después, con su guía, hace el recorrido, hace el tour o la visita propiamente dicha en esos ecosistemas. Pero primero fue informado, fue concientizado, le interpretaron el patrimonio natural que va a ver. Eso es un centro de interpretación. Y hoy en día cualquier proyecto ecoturístico, cualquier área natural protegida, cuenta con por lo menos un centro de interpretación, ¿no? Con gente especialista, con guías también especializados, formados pues en temas ambientales, ¿no? Entonces eso también forma parte de la experiencia, ¿no?, del turismo sostenible, y hay que trabajarlo sí o sí o sí, ¿no? O sea, para que el turismo sostenible no se quede solo en un discurso, en lindas palabras, en lindas intenciones, hay que trabajarlo y llevarlo a la realidad de esta manera. También certificarse, ¿no?, en sistemas de gestión ambiental, el SIGMA, por ejemplo. Hay también la normativa ISO, que tiene una línea en temas ambientales. Hay que, pues, que buscar, ¿no?, esa certificación por parte de empresas. Hay empresas, hoteles grandes, ¿no?, en Perú, que también cuentan ya con certificaciones que garantizan, ¿no?, su buen sistema de gestión ambiental. Es muy complejo, pero hay que hacerlo. Hay que llevar el discurso a la realidad, a las acciones cotidianas. Bien, hasta aquí, damas y caballeros. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? A ver, con toda confianza vamos. ¿Preguntas, consultas? ¿Nada? ¿Todo bien? A ver, chicos, Flor, Smith, Doñez, ¿alguna pregunta, consulta? Sí, profesor, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, bien. Entonces, ya hemos terminado con lo que es propiamente turismo sostenible. Vamos a pasar ahora al tema de turismo alternativo, ¿ok? Que es también una línea de desarrollo del turismo sostenible. O sea, no es nada nuevo, no es algo, digamos, totalmente innovador. Se desprende, ¿no?, de todo lo que estamos comentando y hablando de turismo sostenible. Sobre todo en países que son potencias turísticas como México y España, este concepto de turismo sostenible ha tenido un gran desarrollo, y creo yo que es justo y necesario también comentarlo y ocuparle, ¿no?, unos cuantos minutos por lo menos. Bien, eh, ustedes pueden encontrar este tema titulado así: turismo alternativo o también turismo no convencional. Es lo mismo, es lo mismo. Y como su nombre deja entender, hablamos, pues, ¿no?,
de alternativas u opciones diferentes al turismo convencional o al turismo común o al turismo de masas. Lo que proponemos acá son actividades que tienen criterios sostenibles, pero que resaltan, ¿no?, el contacto auténtico, directo con la naturaleza y respetando también los valores culturales de la población. De eso hablamos en suma cuando hablamos de turismo alternativo. Bien, entonces yo les pido, chicos, que me den unos 10 minutos. Yo les mando nuevamente el código de acceso y retomamos con este tema tan importante, tan interesante de turismo alternativo. ¿Ok? ¿Sí? Ya, profesor. Ya, entonces por favor, nos desconectamos y yo les mando el nuevo enlace en 10 minutos, por favor. Gracias. Ok, profesor. Ok, retomamos en 10 minutos. Antes que se corte, porque si no se corta esto. ¿Sí? A ver, ya.